Un cordial saludo a todas y todos. Realizaremos una breve introducción a la investigación social. Antes de sumergirse en la compleja teoría de la investigación social y su metodología, es bueno conocer algunas ventajas de aprender a investigar. La investigación social permite comprender o explicar la realidad social para transformarla. Como profesionales permite mejorar el quehacer para minimizar el margen de error de su intervención. Innovar, puesto que al conocer su evolución científica y no científica, permite que no se repitan las ideas. El hombre y la mujer desde siempre han buscado comprender la realidad para interpretarla y transformarla, incluyéndose a sí mismo. Esta búsqueda de conocimiento, es decir, tener idea de qué es, cómo es y por qué es, ha hecho que surjan gran variedad de ideas. Dependiendo de quien las tenga, se llamarán paradigmas no científicos, de ciudadanos del común, que es conocimiento vulgar según Durkheim, o paradigmas científicos, que es de un grupo de científicos. La diferencia está en el método que utilizan cada uno para construir el conocimiento y dar respuesta a lo que sucede. Retomemos un poco a Briones. Este argumenta que antes de los paradigmas científicos existió otros que la ciencia reconoce pero que no son científicos, es decir, los acepta como paradigmas, ideas, precursores de la ciencia moderna. Los paradigmas no científicos son el mágico religioso. Este se remonta al 35.000 antes de Cristo. Lo que se preguntaba el hombre lo explicaba desde la religión, la mitología y la magia. Los responsables de lo que sucedía era la lluvia, los demonios, el fuego, los espíritus. En esta época se creía que todo tenía vida, el volcán, los temblores, los maremotos, y que estos eran influidos por espíritus. Su metodología era ser bueno y honrado para que todo mejorara. Algunas evidencias son la pintura rupestre de la cueva de la Crux y la escultura Venus de la Esponja. El segundo paradigma no científico es el racional antiguo. Responde al siglo XI antes de Cristo. Este nace en Grecia. Los griegos son los primeros en sistematizar y racionalizar el conocimiento. Argumentaban que los fenómenos sociales debían explicarse en términos naturales, que la vista y la razón son el medio para conocer. Aquí hay un componente bastante llamativo que es el oráculo. El oráculo era el medio por el cual ellos pedían la sugerencia de cómo debían comportarse. El oráculo era la persona que tenía esa conexión directa con Dios. El tercer paradigma no científico es el teológico, que responde al siglo V y XV, a la Edad Media. Entre el 476, que coincide con la caída del Imperio Romano, y 1942 con la colonización de América. Este paradigma argumentaba que era necesario racionalizar la religión y la ciencia. Lo que sucedía en esta época era designio de Dios, no de los demonios ni de los espíritus. De esta manera se sometía al ciudadano por medio de su fe. Paradigmas científicos. Aquí la razón y la experiencia ganan terreno. Los profesionales de las ciencias y las disciplinas intentan del mismo modo dar respuesta a sus dudas y contexto social. Los paradigmas aquí se dividen en dos grandes corrientes, la corriente positivista y la corriente humanista comprensiva. La corriente positivista argumenta que los hechos sociales tienen características que pueden someterse a la explicación causal o deducción a partir de leyes generales. Rechazan la religión. Esto no los hacía ateos. Lo que pasa es que intentaban explicar los hechos sociales alejándose y dejando de culpar a Dios o a los espíritus. Buscaban otras causas. La corriente humanista comprensiva argumenta que los hechos sociales tienen características que no pueden someterse a la explicación causal o deducción a partir de leyes generales. Coloquemos un ejemplo para entender un poco esto. Si una familia, si unos padres son alcohólicos, el positivismo diría que si los padres son alcohólicos, los hijos, los nietos y los bisnietos también serán alcohólicos. Busca esas leyes generales. Sí, este mismo ejemplo de padres alcohólicos lo vemos desde el humanismo dice no necesariamente que los padres sean alcohólicos será la causa de que sus hijos sean alcohólicos y que sus nietos sean alcohólicos. Ellos argumentan que hay características que no se pueden explicar de esta manera tan general. Estas ideas científicas forman parte de antiguas corrientes filosóficas y nuevas escuelas filosóficas.
que buscan caracterizar la naturaleza de lo conocido, el origen del conocimiento, la relación del sujeto que conoce y el objeto que se conoce. Los elementos que encontramos en la corriente positivista que quiere explicar lo que sucede. En esta corriente encontramos una serie de paradigmas que son el racionalismo, el idealismo, el positivismo, el empirismo, el realismo, el pragmatismo, el materialismo dialéctico histórico y el estructuralismo. Estos paradigmas tienen unos autores que los representan. Aquí vemos que el racionalismo encontramos autores como Descartes, como Popper, en el idealismo encontramos a Hegel y aquí ustedes pueden ver algunos autores que pueden empezar a leer para que se vayan acercando a estos paradigmas. Vemos un enfoque, el enfoque de la corriente positivista es cuantitativo. De esta misma manera vemos que utilizan un tipo de investigación específico. Cada corriente tiene una serie de tipos de investigación que les van a ser útiles o no. Y según el tipo de investigación van a tener unas técnicas de recolección. Del mismo modo, esta información necesitará un análisis específico y especial para estos datos. Al final de este cuadro vemos el software que se suele utilizar para analizar estos datos, que es el SPSS. Es de señalar que esta herramienta es un poco compleja y suele enseñarse su funcionamiento cuando se está en un posgrado. Los paradigmas de la corriente humanista comprensiva, que tal como lo dice el enunciado, el paradigma, esta corriente quiere comprender, no solo explicar, sino quiere pasar a comprender por qué sucede lo que sucede. En esta corriente encontramos una serie de paradigmas que son la hermenéutica, la holística y la fenomenología. Del mismo modo, encuentran aquí algunos autores que les van a permitir acercarse un poco a estos paradigmas. El enfoque que maneja la corriente humanista comprensiva es cualitativa, puesto que se centra en la cualidad de los elementos. Del mismo modo, esta corriente tiene unos tipos de investigación que se realizan. Asimismo, vemos unas técnicas de recolección de información específicas para esta corriente y para este tipo de investigación. Hay un tipo de análisis y el software que se suele utilizar para esta corriente es el Atlas T. Hay otros muchos. Yo sugiero este porque es sencillo y puede encontrarse una versión en español. Continúa hasta hoy un debate sobre la forma de abordar los hechos sociales, si desde el positivismo o desde el humanismo comprensivo. El positivismo retoma las ideas de Galileo Galilei, esto con la intención de explicar los hechos sociales alejándose de los sujetos. Su forma de relación es sujeto-objeto. Dice que los hechos sociales tienen características que se pueden someter a la explicación causal a partir de leyes generales. El humanismo comprensivo alude que quiere comprender los hechos sociales retomando algunos postulados de Aristóteles. La relación es sujeto-sujeto. Este dice que los hechos sociales tienen características que no se pueden someter a la explicación causal a partir de leyes generales. Es decir, este debate consiste en si nos acercamos al sujeto y entablamos una relación sujeto-sujeto, caemos en la subjetividad, en la interpretación personal y en no comprender lo que realmente pasa. Si fuéramos positivistas, aquí el positivismo dice no, se tiene que explicar lo que pasa, no se relacione, no interactúe, mantenga una relación distante con los ciudadanos, déles esa posición de objetos para que esto sea un poco más objetivo. Estas son algunas referencias bibliográficas que les sugiero lean, puesto que les va a permitir entender un poco más esta teoría. Y de esta manera llegamos al final. Muchas gracias.